Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el maestro Jesús Medina, doctorante en Sociología, servidor Héctor Oz, también doctorante en Ciencias Sociales. Bien, tocamos la semana pasada el inicio de la administración actual para el gobierno mexicano, que es la encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, quien va a estar al frente del país si gana la revocación de mandato dentro de 3 años, desde el 2024 hasta el 2030. Pero bueno, como lo sabemos, la política nacional, todo lo que se dirime, digamos, en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, pues no deja de estar impregnado todavía por los 6 años anteriores, que fueron los 6 años que encabezó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna, bueno, más allá de las consideraciones que podamos hacer y que pretendemos comenzar a realizar en este espacio, pues fue un sexenio importante en muchos sentidos, en términos de relativos cambios a la estructura política del país, ciertos cambios en las políticas sociales, en las políticas de carácter económico que se imprimieron durante el sexenio de López Obrador. Sin hablar, por supuesto, del papel, digamos, en términos político-culturales que ha tenido las mañaneras y una serie de acontecimientos más, el propio carácter del presidente, todo lo que vimos transcurrir durante los 6 años pasados, un conjunto de iniciativas de reformas, algunas que llegaron a mejor puerto, otras que se quedaron en la congeladora, un par más de ellas que se aprobaron en las últimas semanas de López Obrador. Entonces, bueno, independientemente de que evidentemente vamos a seguir analizando la política nacional en función de cómo se vaya desempeñando la administración de Claudia Sheinbaum, pues en este espacio no quisimos dejar de hacer un recuento de esos 6 años de López Obrador, pensar un poquito lo que significó para la vida política del país. Y como no puede ser de otra forma, lo vamos a hacer en distintos espacios a lo largo de las siguientes semanas. Evidentemente abarcar 6 años que fueron complejos en muchos sentidos, sin olvidarnos, por supuesto, que estuvieron atravesados por la pandemia, por una coyuntura internacional cada vez más acuciante en términos de enfrentamientos bélicos y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar a tocar algunos temas. Por supuesto, la cuestión económica no la vamos a poder dejar de un lado, la cuestión que tiene que ver con los programas sociales, lo que significó en términos del sistema de partidos y del sistema electoral la llegada de la Cuarta Transformación del partido de Morena a la presidencia de la República, pero en esta ocasión vamos a empezar con uno de los temas, digamos, más trascendentales en términos de lo que implica ya no solo para lo que fueron esos 6 años de gobierno de López Obrador, sino por lo que lleva implicando para la vida política de México, al menos durante todos el primer cuarto de siglo que llevamos transcurridos de este siglo XXI, y que es la cuestión inevitablemente de la seguridad y que va de la mano con la cuestión de la militarización. Entonces vamos a empezar a tocar ese tema que sin lugar a dudas es uno, si no el más acuciante para el gobierno que apenas lleva 7 días en la presidencia de la República y que sin duda, bueno, da cuentas de que se trata de un problema de dimensiones importantes para lo que acontece, digamos, en términos prácticos, ya no solamente en términos políticos, sino pues en términos inmediatos, ¿no? De lo que vive la población en México. Entonces, pues empezamos analizando un poquito esta cuestión relativa a los índices de seguridad, a los índices de violencia. En la mañanera se hizo énfasis una y otra vez en que se había logrado poner un dique a una tendencia que iba en alza, efectivamente, desde el gobierno de Felipe Calderón, que es la que tenía que ver particularmente con los homicidios de carácter doloso. Terminamos el sexenio de López Obrador con prácticamente 180,000 homicidios, es decir, un promedio de 30,000 por año. Y hay que señalar que se termina el sexenio en un punto en el que solamente habíamos estado en esos términos desde el 2016. Es decir, desde el 2016 hasta la fecha se habían tenido más de 30,000 asesinatos por año. Este año, por primera vez, se logra bajar esa cifra. Pero bueno, aquí lo importante es que, si bien evidentemente, como en la mañanera se comentó, insisto, en repetidas ocasiones, se había detenido el aumento, el constante incremento que veníamos viendo desde el sexenio de Calderón, lo cierto es que la cifra se mantiene en una relativa estabilidad en los niveles más altos de la historia de México, o de la historia reciente, al menos de México. Ahora, no podemos dejar de señalar, esto es culpa del sexenio de López Obrador, esto es culpa de la política de López Obrador exclusivamente, y creo que la respuesta es evidente para todos quienes nos escuchan, tanto para Jesús como para un servidor, y es que no es solamente la política de López Obrador la que nos lleva a estos altos índices de delincuencia, de criminalidad, pero sin duda lo que sí vemos es que la política de
de abrazos no balazos, a la cual me referiré en breve, no fue el éxito que esperaba López Obrador, partiendo pues por empezar, y por ahí creo que podemos empezar la discusión, de señalar que es un discurso parcialmente cierto, pero que se trata de un diagnóstico erróneo de las condiciones de seguridad del país, y es más bien efectivamente eso, un discurso que se emprende de cara a la galería, pensando particularmente, bueno, en la forma en la que se desempeñó la famosa guerra contra el narcotráfico que inició Calderón en el 2006 y en la forma de operar que habían tenido las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado mexicano, que por otra parte tampoco habían resuelto la violencia en esos aspectos de enfrentamiento concreto, ¿no? Creo que lo que podemos hacer es empezar a distinguir bueno, efectivamente, por terminar de poner algunas cifras, eh, el incremento, o bueno, la tendencia hacia la disminución de asesinatos histórica en México viene desde los 70 del siglo pasado, y se estanca precisamente en el sexenio de 2000, en el primer sexenio del siglo XXI, en el de Vicente Fox, para llegar a un promedio de 9,000 asesinatos por año. Es decir, no es una tasa baja, pero a finales del sexenio de Vicente Fox estamos en un promedio de 9,000 crímenes de esta naturaleza anuales. Sin embargo, en el gobierno de Felipe Calderón, con la declaración de guerra a las estructuras del crimen organizado, en particular del narcotráfico, y como supimos después, en particular a una organización del crimen organizado, el incremento es del doble, el incremento es del 100%, para terminar ya el sexenio de Calderón con 22,000 a 23,000 asesinatos por año, una tendencia que se sigue reproduciendo en el sexenio de Peña Nieto y que se estanca básicamente en el sexenio de López Obrador. Sí vimos, por ejemplo, reducciones significativas en este sexenio en digamos, los delitos que se pueden clasificar como de fuero común, es decir, aquellos que tienen que ver con el robo, con el robo a mano armada, con el asalto a casa habitación. Ese tipo de delitos sí se han visto disminuidos, afortunadamente, porque son los que afectan a gran parte de la población. El secuestro también se vio disminuido, pero la extorsión va a la alza. Entonces, esto también da cuenta de las formas de operar de los grupos organizados, de qué espacios son los que se le han dejado a este tipo de grupos. Y bueno, yo a lo mejor podría cerrar con la cuestión de la crisis de desaparición o la crisis forense, que son una y la misma, ¿no? El sexenio de López Obrador termina con más de 50,000 desapariciones, es decir, 50,000 personas que fueron registradas durante este año como desaparecidas, a la par que se terminan con más de 70,000 cuerpos no identificados en los distintos sistemas forenses del país, tanto en los locales como en el de carácter federal. Es decir, tenemos 72,000 cuerpos sin identificar según los registros, de los cuales 35,000 son de este sexenio, 20,000 son de Peña Nieto, y quedan todavía algunos que ya tienen más de una década sin poder ser identificados, con lo que hemos sabido que la Comisión Nacional de Búsqueda enfrenta restricciones presupuestarias de carácter importante, que tiene poco personal, que ha tenido poco apoyo por parte de las administraciones, sobre todo de las de carácter local. Y, y bueno, esa cuestión de la seguridad no ha visto forma de resolverse. La propuesta, con esto cierro y te doy un poquito la palabra, Jesús. La propuesta básica de López Obrador era efectivamente que quitándole la mano de obra a los cárteles, a las organizaciones de la delincuencia organizada, mediante el apoyo a través de programas sociales, particularmente los dirigidos a los jóvenes, qué sé yo, las becas de Benito Juárez, las becas dirigidas a los jóvenes construyendo el futuro, el apoyo al campo, a lo mejor ciertos programas como el de Sembrando Vida. Si bien no tenemos todavía una evaluación completa, lo que sí sabemos es que no repercutió de forma inmediata en las formas de operar del crimen. Y por otro lado, si bien podemos decir que efectivamente en el fondo la cuestión del asunto de la criminalidad es una cuestión de carácter económico, en la que ante la precarización de las fuentes de trabajo en México, la falta de fuentes de empleo formales es un recurso, pues lo cierto es que esa estructura del crimen organizado no se atacó de manera directa, lo cual puede pues reivindicarse hasta cierto punto, pensando un poco en el actuar de las fuerzas de seguridad durante el sexenio de Calderón, en el que sabemos que lo que se llevó a cabo fue una confrontación directa con ciertos grupos, insisto, no con la totalidad de la delincuencia, sino con ciertos grupos del crimen organizado. em, pero con una lógica que no respondía, como se quería decir, con volver a traer la paz al país, sino con lógicas de desplazamiento forzado, con lógicas asociadas, por ejemplo, a las grandes transnacionales, a los intereses de compañías mineras, por ejemplo, y que lo que hicieron fue terminar de desgarrar un tejido social que se venía desgarrando desde hace 30, 40 años, ¿no? Sobre todo para comunidades rurales, para comunidades barriales, para esas juventudes precarizadas y que no encuentran alternativas inmediatas en términos de educación y demás. Y lo cierto es que sí hay un cambio
esa forma de operar de López Obrador, pero es un cambio que se da básicamente echándose hacia atrás, dejando de incidir en las formas de operación de las fuerzas del crimen y dejándoles operar a sus anchas en buenas partes del territorio del país. Hay quienes afirman por ahí que la mitad del país está controlada por el crimen organizado, lo cual es evidentemente falso, pero eso no quiere decir que aunque no sea la mitad, sí haya porciones del territorio en donde específicamente no entran las Fuerzas Armadas y los grupos del crimen organizado pues operan a sus anchas en términos tanto de trasiego de drogas de carácter internacional como de extorsiones y secuestros para la población local. La Guardia Nacional, sobre la cual evidentemente tenemos que hablar, pues decir que no es una iniciativa nueva, es hasta cierto punto la refinación y la vuelta de tuerca, la gendarmería que echa a andar Peña Nieto. Y lo cierto es que la Guardia Nacional se ha vuelto una gran policía que patrulla ciertas calles, que patrulla ciertas zonas, pero sabemos que no entra a carreteras, por ejemplo, que no entra a localidades determinadas, porque si bien su tarea efectivamente, y en esto creo que podemos reconocer ha sido un acierto, es no enfrentar directamente a la población civil para evitar esas bajas colaterales que se hicieron tan famosas durante el sexenio de Calderón, lo cierto es que tampoco han sido una respuesta para los problemas de seguridad y de violencia cotidiana, en los que, insisto, gran parte del país sigue experimentando de manera continua y que aunque la estrategia de cortar cabezas parece que se quedó ya con Calderón, afortunadamente, lo cierto es que los grupos han seguido operando a sus anchas sin que exista una política real de intervención en el territorio, más allá de los patrullajes y de los cuarteles que pueda tener la Guardia Nacional. Lo cierto es que no hubo en este sexenio, como tampoco lo hubo en el sexenio de Peña Nieto, una política de seguridad integral, que tendría que pasar primero por cuestiones de carácter local, por fortalecer las policías municipales, por fortalecer las policías de carácter estatal, y no tanto con este aparato de la Guardia Nacional, que si bien es extenso, tiene más de 120,000 integrantes, el 80-90% de ellos militares, por supuesto, no ha significado una manera distinta de operar para la cuestión, insisto, para la cuestión de la política de seguridad. No vemos hasta la fecha atisbos de algo distinto. Se ha anunciado que lo que se va a intentar durante el sexenio de Claudia es fortalecer a la Guardia Nacional. Y aquí yo creo que la pregunta que se tiene que hacer es ¿qué significa fortalecer a la Guardia Nacional? Simple y sencillamente que esté en la Sedena, pues creo que eso no cambia nada. Darle más integrantes para que sigan patrullando las calles y estén en determinados cuarteles, creo que tampoco cambia de forma significativa un proceso de inseguridad que ha venido acrecentándose durante los últimos años y para los cuales creo que no hay un diagnóstico concreto, no hubo un diagnóstico correcto durante el sexenio de AMLO y no se ve hasta la fecha algo como de otra naturaleza para este sexenio. Sabemos que García Harfuch va a estar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y habrá que ver con qué margen, ¿no? Porque evidentemente, pues quien lleva la voz cantante en este sentido es el ejército particularmente, ni siquiera las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino el ejército más ahora con la Guardia Nacional. Entonces por ahí podemos a lo mejor empezar, Jesús. Claro, claro, claro. Bueno, creo que el componente que subyace a toda la lógica que tú has expuesto tan vehementemente tiene que ver con una cuestión que es común dentro, que ha sido común dentro del sexenio de AMLO, que fue común, y esto es el sentido de cambios de forma y no de contenido. Hay un discurso, digamos, que subyace en todas las políticas públicas y en todas las reformas que planteó AMLO durante su sexenio. Y esto es que, bueno, eso se vuelve en un discurso. En ese sentido, si bien no vamos a caer en estas acusaciones y en estas críticas vacías de que no hay un cambio, digamos, en la dinámica o que no se logró resolver el problema. Reconocemos que es un problema, bueno, que llevamos arrastrando, como tú bien decías, desde 2006, pero incluso podemos rastrearlo más atrás, ¿no? Desde incluso de los 80s, 90s, con una problemática que se ha acrecentado en el sistema mexicano, curiosamente, justamente con la aplicación del modelo neoliberal. em, y que evidentemente no se va a solucionar en un sexenio. Aquí más bien, digamos, la crítica que se puede establecer es hacia la forma en la que se ha atendido esta cuestión. A ver, el discurso de atender las causas de la inseguridad y de la delincuencia es perfecto y puede ser replicado por muchos investigadores e intelectuales al respecto, ¿no? La cuestión es que, ¿cuál es el alcance exactamente de estas políticas económicas para solventar los problemas de esa base, digamos, que se vuelven los
pues, parte de estos grupos criminales, ¿no? Los programas sociales de los que hablas, en particular también este que está vinculado a los jóvenes, no llegan necesariamente a quienes son las bases de estos grupos criminales. Sabemos efectivamente que este tipo de programas se concentran para empezar en zonas urbanas, y en rangos, digamos, de población que, si bien económicamente están privados de muchas cosas y que estas becas sí les ayudan de forma paternalista, hay que decirlo, no como una solución de fondo del problema económico, lo cierto es que no llegan a todas las capas de la población y mucho menos a quienes están más propensos a entrar dentro de estas redes criminales. A esto le sumamos a que estas redes criminales se han reorganizado hacia prácticas que, si bien ya emprendían en el pasado, hoy en día se vuelven aberrantes y masivas, como es el reclutamiento forzado, ¿no? Hemos oído hablar mucho de este tipo de problemáticas en que, bueno, jóvenes sobre todo que buscan trabajo son engañados o directamente son sustraídos, ¿no? Y son llevados a campamentos donde pues, básicamente trabajan como esclavos para estos grupos criminales, ¿no? Ya no se diga las otras formas de reclutamiento, por supuesto. Y en esto también, como tú señalabas, ahí está la culpabilidad de una cuestión central en la política de seguridad de AMLO. Y esto es, como decías tú, dejar a su suerte a muchas zonas de la población. El ejemplo más claro que yo podría resaltar ya no es ni siquiera Culiacán, ¿no? Los culiacanazos que pasaron, la cuestión de Sinaloa, en las cuales ya hemos resaltado, ¿no? Tampoco podemos pedir, como lo hacen algunas personas, digamos, desde la ignorancia, queremos pensar que desde la ignorancia y no desde unos motivos peores, en que hablan, pues, no sé, por ejemplo, que en el Culiacanazo entraban las Fuerzas Armadas directamente a combatir, sabiendo que esto iba a implicar un derramamiento de sangre civil, con una política o un mecanismo no tan eficiente. No vamos a hablar solamente de esos casos de Sinaloa, sino de, por ejemplo, todo lo que está pasando en el sur y en el sureste mexicano, donde estos grupos criminales, ya no digamos grandes cárteles, porque no lo son grupos criminales menores, son pandillas locales, pandillas regionales, que básicamente controlan poblaciones completas y someten a sus formas de poder a estas poblaciones, ¿no? Rompiendo de todo con esta supuesta em, legitimidad, digamos, del ejercicio del poder en el Estado, ¿no? En términos beberianos. Eh, a esto le sumamos, y creo que con eso podríamos terminar, el hecho de que tampoco se ha confrontado una fuente principal de la cuestión de la delincuencia organizada, que son las redes económicas. Ya no digamos transnacionales por el hecho de vender a mercados como estadounidense o el de Europa, sino a los mercados internos que se están creando. Por más que AMLO diga que no es cierto, que en México no se consumen estas sustancias, lo cierto es que las cifras y los datos de organizaciones de salud lo que están reflejando es que cada vez hay un consumo mayor de drogas en México, y ya no hablemos de estas drogas, digamos, más suaves que están también en vías de legalización como la marihuana o incluso de otro tipo de drogas clásicas como sería la cocaína, sino de drogas que en Estados Unidos e incluso en Europa también ya son un problema de salud central, como es el fentanilo, como es el cristal, como son otro tipo de drogas más fuertes que se están insertando en los ámbitos locales de una forma verdaderamente preocupante. O sea, estas imágenes de las ciudades zombies, que peyorativamente se dicen también, digamos, deshumanizando a las víctimas, digamos, de las drogas, no estamos tan lejos tampoco de llegar a esos ámbitos, y más porque no hay una política de salud que vaya acompañada de este tipo de problemáticas, más allá de algunas propuestas locales que son muy importantes, entre las que yo destacaría, por supuesto, la propuesta de Clara Brugada en Ciudad de México, bueno, en particular en Iztapalapa, con las cuestiones de las utopías, ¿no? Que es sí una visión un poco más integral y de comunidad para buscar solventar ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, con esto yo creo que también podríamos entrar a otro aspecto, Héctor, que es la cuestión de cuál ha sido el papel del ejército dentro de esta política, ¿no? El ejército ha tenido un papel diferente que al que ha tenido en el periodo de Calderón y Peña Nieto, dado que si bien estos dos sexenios sí privilegiaron un poder central en el ejército, como una cuestión incluso de nacimiento, un problema de nacimiento del Estado mexicano, que se apoya demasiado en el componente militar, pero que en este caso se vio agravado por, pues, que el ejército, las Fuerzas Armadas tuvieron una mejoría en términos económicos y de su papel político dentro del Estado, ¿no?
El ejemplo más claro lo tenemos con la reciente aprobación, como tú mencionabas, del paso de la Guardia Nacional hacia la Sedena. Recordemos que la Guardia Nacional fue vendida en 2019 como una organización de seguridad pública bajo mando civil, ¿no? Que lo que buscaba era justamente romper con esta militarización. Fue una de las promesas de AMLO y una de las más importantes. Lo cierto es que a esto se le sumó, por ejemplo, que también en 2019 se aprobó la reforma constitucional que regularizó la función del ejército en la seguridad pública, que se mantuvo hasta 2024. Y entonces ya cuando está a punto de caducar esto, pues ahora resulta que la Guardia Nacional ya es parte de la Sedena. Y esto es un problema central. Recordemos que el hecho de que los mandos militares no puedan tener funciones de seguridad pública tienen que ver con la rendición de cuentas y tiene que ver con la cuestión de la justicia. No solo hablamos de que el ejército no está capacitado para hacer funciones de seguridad pública, porque ellos están encargados de combatir amenazas externas, no internas, sino también el hecho de que ellos obedecen a mandos militares y por ende tienen que dar la cara ante instancias de justicia militares, no civiles, y no podemos tener fuerzas que hagan labores de seguridad pública que no respondan a la justicia civil que nosotros tenemos. Sabemos de la impunidad y la corrupción que hay en los mandos policiales, pues ahora le tenemos que añadir que ahora ni siquiera van a ser estas instancias de seguridad, perdón, de justicia civil las que los van a juzgar, ¿no? Quisiera cerrar este aspecto con algunos datos. El sexenio de AMLO, y esto se ha criticado mucho desde la izquierda, es el que más le ha abierto la puerta al ejército y el que mejor posición ha tenido el ejército. Es triste que una opción supuestamente de izquierda sea la que haya hecho de forma tan eficiente la militarización del país. ¿Y a qué me refiero con militarización? No solo a que el ejército esté en las calles haciendo funciones de seguridad pública, sino el hecho de que se les ha dado un lavado de cara completo, ¿sale? En primer lugar, este lavado de cara tuvo que ver con acallar las críticas a los mandos militares, cubrirlos ante los casos de violaciones de derechos humanos históricos, entre ellos resaltan, por supuesto, la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia y la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa, que ya hemos trabajado aquí. Se llevó a los militares a lavarles la cara frente a las víctimas de la guerra sucia, a los familiares de las víctimas de la guerra sucia, lo cual fue un hecho aberrante de parte de AMLO. Y bueno, los defendió a capa y espada ante las críticas en el caso Ayotzinapa, ¿no? A esto le sumamos en términos económicos un aumento presupuestal. Los recursos a las Fuerzas Armadas se volvieron el tercer presupuesto más grande, 3.7% del presupuesto, después de la Secretaría de Bienestar y de la Educación Pública, reflejando un aumento del 150% respecto a 2018. Esto no es poca cosa, ¿sale? Para 2024 se llegó a 250,400 millones de pesos, sumados entre 2019 y 2023. Esto aparte se le debemos sumar a que la Sedena en conjunto tuvo un subejercicio de presupuesto, o sea que aparte de que les dieron más, ellos gastaron todavía en exceso, ¿no? A esto le sumaría el papel central en los megaproyectos del periodo. Recordemos que al menos algunos de los buques insignias de este sexenio, como fue el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Aeropuerto Felipe Ángeles, estuvieron bajo mando del ejército en su construcción. No me parece, digamos, del todo malo que los militares en tiempo de paz, al menos en paz externa, hagan labores de construcción. Otros países lo hacen, China lo hace de forma considerable con otro tipo de aspectos. Aquí el problema es la opacidad con la que han operado estos proyectos, estos megaproyectos económicos, ¿no? AMLO, recordemos que se ha empeñado en no rendir cuentas de lo que se está haciendo. Ya no hablamos solamente en términos de las afectaciones medioambientales, que han sido patentes en el caso del Tren Maya, sino en la forma en la que se están ocupando estos presupuestos. Y a esto le sumamos, por último, ya para cerrar, el control sobre los aeropuertos y los puertos por parte de las agencias de seguridad militar de México. ¿Sale? El caso más reciente que se ha hablado es el caso del coronel que estaba al mando del aeropuerto Felipe Ángeles, en el que se descubrió que después de que él entró a estar como director, pues hubo una explosión de dinero que no era capaz de justificar con su salario. ¿Y cuál fue la respuesta de AMLO ante esto? Bueno, no de AMLO, de todo el gobierno, pues plantear que ahora los datos respecto a su presupuesto, a sus propiedades, etcétera,
pues son de seguridad nacional y no se pueden estar auditando ni estar revisando. Esto lo que nos está hablando no es de, como AMLO decía, el rompimiento de la corrupción y de la opacidad que tanto habló, eh, y de, digamos, una supuesta pureza de espíritu y de acción del ejército, como ha tratado de vendernos, que ellos son muy nacionalistas y serían incapaces de robarnos. Lo que está reflejando es que esa corrupción y esa opacidad solamente cambió de lugar. Y aparte de los empresarios, ahora recae en los militares. Y esto es un problema muy, muy grave. Y no queremos hacer eco de estas críticas ridículas de la derecha, ¿no? Y de algunos opinólogos que tienden a ver esto como una dictadura. Eso implicaría un análisis mucho, mucho más profundo y en términos teóricos. Pero de lo que sí hablamos es de una tendencia hacia el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que históricamente en México han tenido una labor, por lo menos criticable. Entonces, veremos si en el periodo de Sheinbaum pues esto continúa, pero sin lugar a dudas son cuestiones problemáticas centrales. Sí, y mira, tan solo porque ahora se nos dice que no podemos hablar de militarización porque las decisiones las toman civiles, ¿no? Lo cual ha sido toda la historia moderna de México, las decisiones, entre comillas, las han tomado civiles. Nada más que cuando un civil, cuando Juan siempre toma la decisión de beneficiar a Pedro de forma sistemática, pues entonces ya nos podemos cuestionar si el que manda es Juan o es Pedro, ¿no? Y efectivamente, a ver, nada más por ponerlo en términos históricos, porque mucho, y tendremos ocasión en algún otro programa, sobre todo dirigido a las cuestiones económicas, para hablar de este discurso de la corrupción, ¿no? Enfocado en terminar con la corrupción y que las escaleras se barren de arriba para abajo, etcétera, etcétera. Un dato histórico, quien introduce el crimen organizado en términos de trasiego de drogas de manera sistemática en México es el ejército, y eso está comprobado por documentación histórica, por archivos tanto militares como de carácter civil. Es el ejército en la sierra quien empieza a promover el trasiego de drogas, por supuesto con la participación de los Estados Unidos, como también el ejército y la DEA y la CIA en Estados Unidos han estado involucradas con estas cuestiones. Y ahorita que mencionabas tú la cuestión del presupuesto, hay investigaciones en curso por parte de la propia auditoría, no de Mexicanos contra la Corrupción ni de quien sea, de que no solamente son estas cifras que tú manejas, sino que la Sedena está manejando el presupuesto de otras secretarías. Y es lógico, efectivamente, porque se encargó de construir el Tren Maya, de construir el aeropuerto, y nada más por ponerlo, digamos, por poner entre paréntesis también estas afirmaciones, ¿no? No nos imaginemos que que la mayor parte del ejército está vestida de albañil y cargando cemento y levantando estructuras. No, el ejército está contratando empresas de carácter privado, fortaleciendo organizaciones sindicales charras como las hubo con la CTM, ahora con la famosa CATEM, empleando gente, sí, creando puestos de trabajo efectivamente, pero con lo que dice Jesús, con un presupuesto opaco que no se transparenta por cuestiones de seguridad nacional, entre comillas, cuando efectivamente esa no es la cuestión y la lógica del asunto. Entonces, militarización, ¿no quieren que hablamos de militarización? Bueno, pues hablemos entonces de una política militarista que además de darle el control de, como comentabas, puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, pues también se le lava la cara en términos culturales, en términos sociales. Vimos lo que pasó con todas las investigaciones, las dos principales de este sexenio, una referida a los crímenes de la llamada Guerra Sucia y la otra que tiene que ver evidentemente con el caso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, si las decisiones las toman los civiles, lo cual es cierto parcialmente, pues las decisiones de los civiles fueron de carácter militarista. En eso no hay vuelta de hoja, tanto en términos de lavarle la cara al ejército, en términos de lavarle la cara al ejército, lo cual era una política, por otro lado, sistemática cuando al ejército se le hacía participar en las labores de DN3, ¿no? El famoso auxilio a la población, pero ahora le sumamos que el ejército no roba, que el ejército es impoluto, que garantizando el hecho de que la Guardia Nacional está en la Sedena, se vuelve entonces, por arte de magia, incorruptible, lo cual evidentemente es una tontería. A lo mejor un aspecto más para ir cerrando, mencionabas que sí, efectivamente, como gran parte de la política de este sexenio hubo muchos cambios estéticos, simbólicos, que no fueron de fondo. Yo creo que uno de los cambios de fondo que podemos apreciar en la política de este sexenio, y para mal desafortunadamente, es que si bien se dejó de utilizar al ejército, a las Fuerzas Armadas en el combate directo a la población, llamémoslo así, en el combate directo, en la intervención directa en ciertas localidades, como vimos, qué sé yo, el caso del Michoacanazo, ¿no? Empezando el sexenio de Calderón, eso tiene dos consecuencias. Una,
el ejército no entra donde efectivamente empieza a haber nuevos problemas de conflicto social, porque otra vez están resurgiendo enfrentamientos entre los cárteles, como lo que mencionabas del caso del sureste mexicano, sobre todo Chiapas y Guerrero. Ahí no está entrando el ejército y está dejando que los grupos delincuenciales operen de nuevo sus anchas con esta declaración. Por otro lado, sacada de contexto, ¿no? Que vimos en Culiacán eso de que el ejército no puede hacer nada más que esperar que dejen de combatir a los dos grupos del crimen organizado. Y una más, y yo con esto cierro, dirigiendo gran parte de los esfuerzos del personal militar a la contención de la migración. Es decir, la construcción del muro por la que clamaba Trump en su primera campaña electoral se hizo realidad, ¿no? Y pagada por mexicanos, nada más que no es un muro de concreto, no es un muro de ladrillo, es un muro del personal de las Fuerzas Armadas en la frontera sur, particularmente del país, y en la norte también, pero bueno, deteniendo los flujos migratorios con personal armado que, como decías, no está calificado para ese tipo de tareas, está calificado para otro tipo de tareas, para las que afortunadamente no parece que tengamos que echar en mano próximamente, pero sin duda esa es la cuestión, ¿no? Yo alguna vez decía, no hay una distinción en la política federal entre lo que es seguridad interior, seguridad pública, seguridad nacional, y todo se quiere enfocar desde la óptica de seguridad nacional, cuando lo que se tendría que hacer es construir políticas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Es sintomático hasta cierto punto que dejó de existir la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Peña Nieto porque la intención no era esa. Ahora se crea la de Seguridad Ciudadana, pero sabemos que en realidad no tiene funciones específicas. Se dedicó, por ejemplo, a poner vacunas durante la pandemia, lo cual está bien, movilizar al ejército de servidores civiles, pero en términos de seguridad ciudadana no hay propuestas claras. Mucho tiene que ver con el carácter federal del país, con las policías locales, con las policías estatales, que es otro gran tema, pero que si no se articulan, digamos, políticas de carácter significativo desde el centro, pues no vamos a esperar que la policía de Jalapa, Veracruz, desde donde les escuchemos, desde donde emitimos este programa, cambien de la noche a la mañana solamente porque un presidente municipal quiere hacer las cosas de forma distinta, porque no cuenta con los recursos, no cuenta con los recursos económicos, con el personal capacitado, con el armamento, por supuesto, que está restringido para el uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es lo que no No, vemos, no vimos durante AMLO y no vemos ahora, ¿no? no, claro, y que tiene que ver con esta cuestión estructural. A ver, es que justo lo que planteamos es, en ninguna instancia del gobierno puedes llegar a inventar cosas. Puedes llegar con esta indefinición con la que se ha conducido a cierto punto el proyecto del sexenio de AMLO, en algunos aspectos, en otros no, por supuesto. Esta indefinición que lleva, digamos, a que, por ejemplo, sea más importante o sea más fácil de ver una directiva central en el lavado de cara del ejército que en la política de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy claro, por ejemplo, que esta oleada de influencers que últimamente están generando videos tipo, me meto a la Sedena, perdón, me meto al ejército, me meto a la Marina para ver cómo es un día de su entrenamiento y eso. Evidentemente no es coincidencia que tantos lo hagan al mismo tiempo y en este preciso instante. Esto es una directiva mediática que viene desde arriba para justamente lavarle la cara al ejército y a las Fuerzas Armadas. Ahí sí se ve una centralidad, pero en estas políticas de seguridad no parece haber una centralidad, no parece haber una directiva que permita poner en orden todas las instancias de seguridad locales, ¿no? O sea, la crítica que se hace a las policías como ineficientes para atender este tipo de problemáticas es cierta, pero también es cierto que no se ha buscado atender este problema, solamente se ha echado a un lado y se le ha puesto, digamos, bajo la alfombra, como que nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esto puede generar problemas a futuro mucho más graves, en cuyas claves ya lo hemos visto, ¿no? No solo el Culiacanazo, no solo los desplazamientos, también una oleada, digamos, de delincuencia que en los números, como tú señalabas, si bien no son mayores que con Calderón y con Peña Nieto, sí nos dejan, digamos, un panorama desalentador a futuro. Sí, y terminar con eso, ¿no? No es que planteemos aquí que la solución a los problemas de seguridad sean fáciles, evidentemente. Lo único que estamos diciendo es que no vimos políticas estructurales orientadas a resolverlos y que las fuerzas encargadas de la seguridad se han empleado para otro tipo de asuntos que no son específicamente lo que es la desarticulación pues de estas redes de criminalidad, independientemente de que sean los grandes cárteles o pequeños grupos de delincuencia local,
Lo cierto es que no vemos estrategias de coordinación, de capacitación, de mayor inversión en términos prácticos para esta situación. Terminar a lo mejor nada más que, pues es paradójico, ¿no? Que a pesar de los números, las encuestas de percepción ciudadana muestren que la gente percibe que hay menos delitos, lo cual no es cierto, pero bueno, mucho tiene que ver con este clima de polarización, como les gusta llamarlo, y con el discurso que se vende, que convence, el discurso que se vende desde, pues desde las mañanas previamente, y veremos, ¿no? Veremos, seguiremos por supuesto atentos al tema durante este sexenio, ver si se le empieza a dar un poco más de juego a la parte civil, que es la encabezada por García Harfuch, y bueno, conociendo los antecedentes de este personaje, pues ver hacia dónde transitan esta intervención que pueda tener. Seguir con un ojo puesto sobre las Fuerzas Armadas, sobre las tareas que se les puedan dar ahora con cambios constitucionales importantes, y pues no dejar de resaltar que aunque seguramente habrá otros renglones en los que podamos hacer un mejor balance del sexenio de López Obrador, en el sexenio de lo que tiene que ver con seguridad, con militarización, con el control de la migración, pues las cuentas que se dejan muchos pendientes todavía, ¿no? Creo que la podemos dejar por aquí, salvo algún comentario, Jesús, y si no, pues les agradecemos por acompañarnos, por compartir el contenido, suscribirse al canal, dejarnos por ahí algún comentario, eh, sus opiniones sobre las nuestras, reiterando que, bueno, hacemos el análisis desde las herramientas que tenemos sin pretender ser ni anti 4T, ni pro AMLO, ni mucho menos, que creemos que abona bastante poco al debate. Pero bueno, por aquí la dejamos y nos encontramos próximamente. Gracias, Jesús. Gracias a todos.